Bien, buenas noches. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. En el ejercicio me piden que determine la resultante R sumando A más B más C, pero aquí hay algo. El vector A está en tres dimensiones. Es decir, en tres dimensiones solamente aumenta la dirección K. Es decir, tiene 3i más 2j menos 5k metros. Pero el vector B está expresado en la forma geográfica y el vector C está expresado en la forma polar. ¿Qué se hace en estos casos, en este tipo de operaciones? Todo, absolutamente todo, tengo que llevarlo a la forma rectangular, así tal como está el vector A. Es decir, al vector B tengo que transformarlo en la forma rectangular y al vector C tengo que transformarlo en la forma rectangular. Finalmente, ya cuando los tenga a todos transformados en la forma rectangular, entonces a todos los tendré en términos de I, J y K. Entonces, hago lo mismo que he hecho en la clase del día de hoy. A ver, vamos a darle unos 5 minutos para que transformen a los vectores y procedemos a escuchar sus respuestas o a leer
Bien. ¿Cómo les queda la transformación de B? ¿En qué cuadrante está B? ¿En qué cuadrante está el vector B? Está en el segundo. En el segundo, correcto. ¿Y el vector C en qué cuadrante está? Bien, el vector B, que lo estoy dibujando, dice que tiene 30 grados aquí. El vector C le queda de la siguiente manera, un vector que también está en el segundo cuadrante, pero es un poco más pequeño, dice que es de 2 metros y que tiene 120 grados. Pero el vector C está expresado en la forma polar, entonces los 120 grados están expresados así, 120 grados. Vector C y este de acá, vector B. Listo. Entonces recuerde que el vector B y el vector C tienen componentes, se descomponen en el eje X
y en el eje Y. ¿Ya? Esto se llama B en X y esto se llama B en Y. ¿Ya? Si el ángulo con respecto al norte es de 30, entonces el ángulo dentro de este triángulo es este 60. Y acá el vector C, de la misma manera, se descompone en C en X más C en Y, cumpliéndose así el método del polígono cerrado. Entonces, si pasé el primer cuadrante, he pasado con 90 grados, y para tener 120 quiere decir que hay también 30 aquí. Así 90 más 30 da 120. Y eso quiere decir que el ángulo interior en esta esquina es 60 también. ¿Ya? Así tuvo que haberle quedado todo lo que hemos hecho en la clase. Estamos aplicando ahorita. Entonces, B en X para este triángulo le queda que es igual a B por el coseno de 60 grados. Entonces, B en X me dice que B es 80, perdón, 8 por el coseno de 60 grados. Y B en Y es B por el seno de 60 grados. Es decir, B en Y es 8 por el seno de 60 grados, ¿no? Y aquí ya estamos aplicando las razones trigonométricas, lo mismo que hemos hecho en la clase anterior, donde hemos trabajado con ese triángulo rectángulo. Exactamente el mismo procedimiento nos toca, si trabajamos con el ángulo de 60, nos toca con el triángulo para C. Es decir, C en X es igual a C por el coseno de 60 grados. Es decir, C en X es igual a 2 por el coseno de 60 grados. Y C en Y es igual a C por el seno de 60 grados. Es decir, C en Y es igual a 2 por el seno de 60 grados. ¿Ya? Me indica, por favor, cuánto le queda ya a esos cálculos. Ven X, ven Y. Ven X, que será igual. A 4. Ya, entonces aquí queda 4. Y ven Y, 6.92. 6.92. Bien. C en X, Es 1. 1. Bien. Y C en Y
1.73. 1.73. Bien. Ahora recordemos que B, vamos a escribirlo en la forma B en X y más B en Y, J, ¿no? Y al final las unidades. Pero ojo, de manera vectorial, ¿sí? Hay que colocar los signos en el cuadrante que corresponde, ¿verdad? Entonces estamos en el segundo cuadrante y la componente en X igual la vemos, ¿no? Igual la vemos, está apuntando para atrás, o sea, está en una componente negativa y la componente en Y es positiva. Entonces ya aquí lo que hacemos es reemplazar los datos y tenemos el vector B y sería menos 4 en Y más 6.92 en J unidades. Entonces así quedó transformado mi vector B. Una vez más hemos hecho ejercicio de transformación de vectores. En este caso fue de la forma geográfica a la forma rectangular. Y vámonos con el de al lado. El de al lado es, en cambio, de la forma polar a la forma rectangular. C, que es igual a C en X y más C en YJ y las respectivas unidades, nos va a quedar como C igual a menos I. El 1 no lo escribimos, no se lo suele escribir nunca. Se sobreentiende que delante de la I está el 1, más 1.73J y las respectivas unidades. No sé si hasta ahí tenga alguna pregunta, eso tiene que haberle coincidido. Recuerde que los signos es dependiendo en el cuadrante en el que están las coordenadas, ¿no? Eso lo vimos en el capítulo 2, me parece, cuando analizábamos el plano cartesiano. Segundo cuadrante, X es negativo y Y es positivo. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, finalmente ahora sí, tenemos a todos en la forma rectangular y lo vamos a proceder a escribir tal como lo hemos hecho en clase, ¿sí? De tal manera que nos queden ordenados.
Lo que vamos a hacer con el vector B es que en la componente K, que es en la tercera dimensión, en el eje Z, le vamos a poner cero, ¿sí? Y lo mismo hemos hecho con el vector C, ¿no? Los ubicamos en orden, de tal manera que las componentes en Y estén sobre las componentes en Y, componentes en J sobre componentes en J, y finalmente vamos a sumar. Y la resultante me quedará de la manera siguiente. Bien, así como nos escribe Ámbar. Está muy bien. No sé si tienen alguna pregunta. Como vemos, operar vectores en tres dimensiones no tiene nada difícil. Es lo único que veremos en tres dimensiones. No veremos gráficos en tres dimensiones, por si acaso, eso no está en el programa. Pero sí pudimos nosotros ahorita ver que lo hacemos de la misma forma como hicimos suma de vectores en dos dimensiones. Y que en el caso de tener algún vector que no esté en las tres dimensiones, lo único que hacemos es agregarle la componente cero, en este caso fue en K. Pero, por ejemplo, puede que en algún otro ejercicio la componente que no exista sea la J y entonces le ponemos cero en J. En este caso, tanto para B como para C, no existía la componente en el eje Z y le pusimos cero en K. No sé si tengan preguntas, preguntas. ¿Qué pasa si me piden, qué pasa si me piden no solo la resultante, sino la magnitud resultante? La magnitud de esa operación.
Si eso llega a pasar, lo único que hago es aplicar el teorema de Pitágoras extendido. Y al hacer eso, entonces nos quedará la magnitud de R. Entonces colocamos todas las componentes eh, de esa forma y la elevamos al cuadrado, ¿no? Y luego sacamos raíz. Verifique bien, por favor, los cálculos. De esa manera debería yo hacerlo, si es que me piden la magnitud. No sé si tengan preguntas, por favor. Preguntas que tengan. Es correcto. Así siempre yo sacaré la magnitud cuando tenga un vector en 3 dimensiones, que en este caso es el caso del vector R, ¿no?
Entonces recordemos lo que hemos hecho. En este ejercicio me proponen tres vectores. El vector A está en tres dimensiones y está en la forma de componentes. El vector B está en la forma geográfica. El vector C está en la forma polar. Siempre tengo que hacer el traslado de la forma geográfica a la rectangular, de la polar a la rectangular. Y una vez que los tenga a todos en la forma rectangular, ahí los procedo a sumar con el método que ya hemos visto en la clase. Así como me los dan, así no puedo operarlos. Nunca los podré operar así. No sé si tengan preguntas, otras preguntas. Otras preguntas que tengamos. Bien, si no hay preguntas, entonces vámonos al siguiente tema del capítulo de vectores, que ya sería el tema con el que terminaríamos. Y en el texto también yo le he indicado que es el producto punto o escalar. Entonces, hemos visto todo lo que corresponde a vectores en una dimensión, en dos dimensiones, en tres dimensiones, exceptuando que en tres dimensiones no hemos visto el tema gráfico porque no incluyen en el contenido. Pero de ahí en una dimensión o en dos dimensiones sabemos cómo también resolver el problema por el método gráfico, ¿no? Sobre eso nos hemos dedicado bastante en la clase presencial de hoy. Y el último tema es el que tiene que ver con el producto punto, el producto escalar. De ahí del texto, lo que tiene en el texto, producto, les indiqué que producto vectorial, eso no está contemplado en el contenido, ni gráficos en tres dimensiones tampoco. El producto punto, producto escalar se define de la siguiente manera. Dice que yo puedo multiplicar dos vectores de la siguiente forma, ¿sí? A punto B, A punto, y su definición es de que se multiplica la magnitud del primer vector, ¿sí? Esto de aquí y esto de aquí son magnitudes por el coseno del ángulo. Este teta es el ángulo que hay entre ellos. ¿Cómo es esto del ángulo entre ellos? Por ejemplo, si yo tuviera al vector A de esta forma y al vector B de esta forma, todos deben de compartir el mismo punto de origen. Y el ángulo entre ellos viene a ser esto. Perdón.
Eso sería si es que, por ejemplo, si esto fuera A y esto fuera B. O, por ejemplo, si, pone otro ejemplo, si A fuera hacia allá, ¿va? Y B fuera hacia acá, entonces este fuera el ángulo entre ellos. Y nos referimos a las magnitudes, lo que usted acaba de hacer con el teorema de Pitágoras, ¿no? La magnitud de un vector. La calcula con el teorema de Pitágoras. Y esas magnitudes usted las calcula con el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué es lo que se puede pedir en un producto punto? En un producto punto de pronto se le puede pedir que dado dos vectores, usted indique cuál es el ángulo que hay entre ellos. Se le puede pedir que de pronto, dado un ángulo, calcule alguna magnitud de un vector que no conozco, pero debo conocer la magnitud del otro. O dado la magnitud de los dos vectores y el ángulo entre ellos, ¿qué valor tendría el producto punto? Bueno, luego también veremos cómo hacer proyecciones entre vectores. Ya, eso lo indicaremos más adelante. No sé si tengamos alguna pregunta hasta ahorita. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, continuemos, ¿no? Eh, Habíamos entonces indicado que esta es la definición para el producto punto o escalar. ¿Qué resultado obtendremos? Como usted lo ve, mire, en el lado izquierdo tenemos, dice, A punto B, el producto de dos vectores. Pero en el lado derecho dice que tengo una magnitud, es decir, un número. O sea, A es un número. Supongamos que la magnitud de A es 5.
Dice que también B es una magnitud. Supongamos que la magnitud de B es 2. Entonces tendría yo 5 por 2 hasta ahí. Y el coseno de un ángulo, cuando usted calcula, por ejemplo, el coseno de 30, o cuando calcula el coseno de 45, también usted en el capítulo 5 te mostró que es un número. Entonces, número por número por número nos da un número, o sea, un escalar. No nos da un vector, ¿sí? Por eso su nombre lo dice, producto punto o escalar. O sea, el resultado de multiplicar dos vectores en producto punto nos da un escalar. También vamos a observar, si hacemos la operación eh, invertida, es decir, al igual que hacemos A punto B, pudiéramos hacer B punto A, nos va a quedar que es lo mismo. El resultado es lo mismo. Entonces se cumple la ley conmutativa. Es decir, el orden en que haga el producto punto no altera el resultado, que en este caso es un escalar. Bueno, finalmente, cuando hagamos el producto punto, vamos a tener las siguientes posibilidades de resultados, ¿no? Vamos a poder tener valores positivos posiblemente, vamos a tener valores negativos posiblemente, o vamos también incluso a tener una respuesta de cero. De manera general y como resumen, para que lo entienda más rápidamente, por ejemplo, si es que el ángulo fuera agudo y los vectores, recuerde que los vectores siempre deben partir desde el mismo punto para yo decir que es el ángulo entre ellos. Desde el mismo punto parten los vectores, ¿sí? Si ese ángulo es agudo, es decir, si es de menor que 90 grados, entonces el producto punto le saldrá mayor a cero, es decir, será positivo. Tendrá usted como resultado un número positivo. Si el ángulo que hay entre ambos vectores, en cambio, es mayor que 90 grados, mayor que 90 grados, entonces el producto punto será negativo, negativo. Pero si los dos vectores que estoy operando en producto punto son perpendiculares, como es este tercer ejemplo, si los vectores son perpendiculares, es decir, si hay 90 grados entre ellos, entonces el producto punto será cero. O dicho de otra manera, siempre que el producto punto sea cero, es porque ambos vectores son perpendiculares. Son perpendiculares. Preguntas hasta ahí.
Preguntas hasta ahí. Bien, ahora vamos a aprender cómo realizar el producto punto cuando yo tenga dos vectores que estén en coordenadas rectangulares. O sea, si tengo los vectores en alguna otra forma, no puedo hacerlo. Por ejemplo, si el vector A estuviera en la forma polar y el vector B estuviera en la forma también polar, no puedo operarlos todavía. Tendré yo que transformarlos a la forma rectangular y en la forma rectangular es que vamos a ver el procedimiento que sigue. Para operar el producto punto con coordenadas rectangulares, el procedimiento va a ser el siguiente. Así procederemos a realizar la operación del producto punto. Es decir, tendremos lo siguiente. Se multiplicarán las componentes en X con componentes en X. Se multiplicarán las componentes en Y con componentes en Y. Se multiplicarán las componentes en Z con componentes en Z. Del primero y del segundo vector respectivamente, ¿no? Y respetando lo que me digan la ley de signos. Nos quedará de esta manera, siguiendo la notación, 2 que es la componente en Y del vector A por 3 que es la componente en Y del vector B. Y eso nos queda 2 por 3, 6. Menos 3 que es la componente en J del vector A por 1 que es la componente en J del vector B. Y eso nos quedará menos 3. Y 1 que es la componente en K del vector A por 1 que es la componente en K del vector B. Y eso nos queda 1. Quedándonos en este caso 4 unidades cuadradas. Pues multiplico unidades de A por las unidades de B, entonces unidad por unidad me queda unidad cuadrada.
a menos que en los vectores ya me den distintas unidades, entonces me quedará el producto de esas distintas unidades. Como lo veremos ya más adelante cuando veamos el concepto de trabajo y energía. Para el concepto de trabajo y energía utilizaremos precisamente la definición del producto punto, así que póngale mucha atención. No sé si tenga alguna pregunta hasta ahí. Preguntas que tengan hasta ahí. Como verá, es sumamente sencillo hacer el producto punto entre dos vectores. Solo tengo que ir llevando la ley de los signos presentes. Ingeniero, buenas noches. No sé si ya lo explicaron, recién ingreso, bueno, hace poco ingreso, pero entonces se puede decir, entre comillas, que el producto punto entre dos vectores, perdón, sería el área de esos vectores. Ya, muy buena pregunta. No necesariamente va a ser el área entre los vectores. Por ejemplo, si es que las unidades del vector A fueran metros y las unidades del vector B fueran metros, entonces yo estaría hablando eh, eh, realmente estaría hablando de metro por metro, que sería metro cuadrado, y en el sistema internacional eso es área. Ya. Pero más adelante también veremos ya en el capítulo de trabajo y energía, veremos que vamos a multiplicar un desplazamiento por una fuerza. Entonces, uno de los vectores será, su unidad será el newton y otro de los vectores, su unidad será el metro. Entonces, en ese caso ya no hablaremos de área, sino que hablaremos de newton por metro, que es las unidades de trabajo, que viene a ser joules o vienen a ser calorías si es que hacemos una transformación de joules a calorías. Ya, pero específicamente, dependiendo de las unidades que tengan los vectores, podremos tener, a lo mejor podemos tener área o podremos tener también otras características físicas. Sí, estamos claros, Díaz. Sí, sí, Ya, gracias, Inge. muy bien, perfecto, me alegra.
un siguiente cálculo que podemos hacer a partir del producto punto, como lo mencioné hace un rato, cuando estamos explicando la definición, es que puedo tener la necesidad de calcular el ángulo que hay entre los vectores. Y si quiero yo calcular el ángulo entre los vectores, entonces aquí lo único que hago es un sencillo despeje a la expresión, ¿no? Eh, este, este módulo de A o esta magnitud de A pasará al otro lado a dividir. Lo mismo esta otra magnitud de B pasará a dividir. Y luego en el lado izquierdo solamente me quedará el coseno del ángulo. Y tal como lo hemos aprendido con la unidad de trigonometría, si yo lo que quiero es saber el ángulo, entonces me tocará luego sacar el coseno inverso, es decir, pasa al otro lado como coseno inverso del producto punto de los dos vectores sobre el producto de las magnitudes de los vectores. Recuerde que este A y este B son magnitudes. En todo caso, cuando recién empezamos a ver vectores, habíamos indicado que eh, había una forma sencilla de identificar cuando eran vectores y cuando eran magnitudes. En la fórmula acá arriba está en forma de cursiva. Estas son magnitudes, ¿no? O en todo caso, cuando ya hice el despeje, mire que no está con negrita como si está en la parte de arriba. En la parte de arriba, eh, dado de que con PowerPoint es un poco complicado dibujar la flechita, entonces se lo ha puesto con negrita, que significa lo mismo. Usted sabe que hay varias simbologías para poder expresar al vector. Una de ellas es expresarlo con negrita, cuando quiero expresar al vector. Y de ahí podemos expresarlo con sombrerito, con flecha, con rayita arriba, etcétera. Pero aquí la PowerPoint no me permite dibujar nada arriba de la letra. Y en cambio, si no lo tenemos con negrita o no lo tenemos con ningún sombrerito, entonces es facilito identificar qué es la magnitud. Entonces, esto de aquí, escúchame bien lo que le estoy diciendo, porque una vez alguien vino y me simplificó A de arriba con A de abajo, B de arriba con B de abajo, y mandó al carajo todas las definiciones vectoriales y de escalares que hemos visto desde el inicio. Entonces, espero que lo tenga claro. No sé si tienen alguna inquietud, espero que lo tenga claro. Bien, entonces para los siguientes vectores, de acuerdo a esta explicación, ¿cómo nos quedaría el ángulo entre esos dos vectores? A ver, haga los cálculos que está sencillo. Voy a darle unos 2 minutos y yo los leo o los escucho.
A ver, me indica que le sale 71.19. Veamos. Veamos, revisemos su resultado. Entonces tenemos el vector A, 2i menos 3j más k. El vector B, 3i más j más k. El producto punto nos queda 2 por 3, 6. Menos 3 por 1, menos 3. Y 1 por 1, 1. Entonces el producto punto nos queda 4. Si queremos sacar la magnitud de A, entonces aplicamos el teorema de Pitágoras extendido para 3 dimensiones. Y será raíz de 14. Aplicamos el teorema de Pitágoras para 3 dimensiones para el vector B. Y tenemos 3 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, raíz de 11. Entonces, de acuerdo a como hicimos el despeje hace un ratito, nos quedaría el coseno inverso del producto punto, que nos queda 4 en el numerador, y en el denominador nos quedaría la raíz de 14 por 11. Recuerden que hay propiedades de raíces que las podemos aplicar, como lo hemos hecho en este caso, y usted puede hacer un solo cálculo si es que no tiene la calculadora a la mano, ¿no? O de pronto por ahí ver si se simplifica. Y entonces, efectivamente, tal como me enviaron un mensaje por aquí, le ha quedado que el ángulo es 71.2. Me escribieron por aquí que era 71.19, ¿no? Entonces, redondeado es el 2. Bien. Vamos haciendo otro ejercicio. No sé si tenga alguien alguna pregunta, alguna consulta con respecto al ejercicio que vamos a hacer. Si no hay dudas ni preguntas, entonces procedamos con el ejercicio que está en pantalla. Dado los vectores 2i menos j más 3k y el vector b 2i más 2j más k, vamos a determinar el ángulo que hay entre esos dos vectores. Hágalo con tranquilidad, paso a paso. Observe los signos, aplíquelos y haga bien los cálculos. A ver, le vamos a dar unos 5 minutitos. ¿Cómo vamos?
A ver, revisemos esas respuestas. Tenemos entonces el producto punto A punto B será igual a 2 por 2 más menos 1 por 2 y más y más 3 por 1. Entonces el producto punto A punto B, 2 por 2, 4, menos 1 por 2 más 2, menos 2, y 3 por 1, 3. Entonces A punto B es igual 5. Ahora, la magnitud de A de magnitud, aplicando el teorema de Pitágoras, será 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado y calculamos la raíz de esto. Y nos queda que el vector A es la raíz sería 4 más 1 y más 9, raíz de 14. Y el vector B sería, en este caso, 2 al cuadrado más 2 al cuadrado y más 1 al cuadrado. Y la raíz de eso de acuerdo al teorema de Pitágoras, extendido en 3 dimensiones. Entonces me quedaría 4 más, más 4, 8 más 1, 9. Raíz de 9, B sería igual a 3. Finalmente nos queda que teta, el ángulo teta, será igual al coseno inverso de, en este caso, el producto punto que me queda 5 arriba, y en la parte del denominador me queda 3 por raíz de 14.
Y eso, ¿cuánto le queda en cálculos? A ver, me han escrito 63,54 grados. Bueno, espero que hayan hecho bien los cálculos. Y supongo que ahí ya están redondeando. Supongo que están redondeando. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, jóvenes. Hemos hecho Es al suma de revés, ingeniero. vectores. ¿Perdón? Es 63, no 53, y es 54 y no 64. Ya, vamos a corregirle. 63,54. Ya. No sé si tengan algún comentario final. ¿Algún comentario final? Hemos visto cómo operar vectores en 3 dimensiones con vectores en 2 dimensiones. Si los teníamos en otras formas expresadas, entonces lo hemos trasladado a la forma rectangular y lo hemos operado de esa manera. Y con el producto punto, que es lo que hemos visto hoy, cómo calcular el producto punto y cómo calcular un ángulo entre dos vectores. Entonces también hemos visto que lo hemos hecho con 3 dimensiones incluso. Hemos aplicado el teorema de Pitágoras extendido. Y hasta ahí hemos llegado para la clase de hoy. En el chat, antes de que salga, escriba presente. Y en la clase de mañana continuaremos con la última parte de producto punto, que serían las proyecciones. Y con eso estaríamos terminando la parte de vectores y entraremos a una nueva unidad que será la de cinemática. Escriba presente antes que se desconecte para que quede grabado. Y luego ya se puede desconectar. Nos vemos mañana. Buen provecho para los que van a merendar. Pasen bien. Igualmente, ingeniero, hasta mañana.